A continuación nos encargamos de lo que dejó la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas por parte de Conmebol. Richard Méndez, Caro de las Alas, Marisa Lara, yo soy Carolina Guillén y tenemos que empezar con la victoria de Brasil 1-0 ante Paraguay en Sao Paulo y esa jugada que se generó por derecha por parte de Rafinha, Mateus Cunha centrándola y Vinicius Junior rematándola para el único gol del partido. Pero fue suficiente para que Brasil pueda decir somos los únicos que hemos asistido a todas las citas mundialistas. Sí, Brasil estará en el Mundial de Fútbol de 2026, Estados Unidos, Canadá y México ahora mismo en la posición número 3. Richard, arranco contigo porque fue el primer partido con Carlo Ancelotti de local, su segundo al mando, y recibió el cariño de su nueva hinchada. ¿Qué te pareció esta Brasil? A ver, este Brasil, Caro, con el saludo para ti, para Caro de la Sala y para Marisa, cambió radicalmente de lo que había sido el partido que jugaron en Guayaquil en el Monumental del Barcelona cuando les tocó enfrentar a la selección ecuatoriana. A ver, este Brasil dominó, este Brasil arrinconó a Paraguay, generó muchísimas situaciones y Paraguay aplicó la fórmula de tratar de jugar a la contra. Creo que no era mala la idea de Alfaro, pero al final de cuentas, Ancelotti muestra muchas cosas, ¿no? Vuelve a exhibir por qué es tan bueno Rafinha cuando juega por derecha como si jugara por izquierda. Es un jugador que tiene muchísima capacidad. La presencia de Mateus Cunha en ese puesto de media punta, el trabajo de Martinelli de manera permanente, obligando a retroceder al lateral de su banda. Hace un gran partido Brasil, pero eso no puede distraernos de lo que ha sucedido en las jugadas de contragolpe. Paraguay le faltó pegada. Y creo que es una de las cosas que ahora tiene que empezar a resolver Carlo Ancelotti. A final de cuentas, en el partido Brasil domina, hace un gran partido, creo que pasa del 70% de posesión. La figura de Paraguay termina siendo Roberto Fernández. El arquero tuvo muchas intervenciones, pero Brasil creo que mereció ganar hasta por un marcador más amplio, pero no nos podemos engañar. En las jugadas de contragolpe sufrió y mucho el equipo de Ancelotti, y eso es un llamado de atención, es entendible. Van solamente 2 partidos. El primero que juega contra Ecuador, no sé, habrá tenido 4 jugadores, o mejor dicho, 4 días a todos los jugadores completos para preparar el partido en Guayaquil. Hoy en día hay más días de trabajo, pero que igualmente creo que Brasil tiene que resolver algunas cositas. Ya clasificaste al Mundial, vas a tener tiempo para trabajarlas, vas a tener tiempo de aquí al próximo año que Brasil se haga fuerte, pero hay que corregir los aspectos defensivos porque en la contra pudo haber terminado en un resultado que nada se parece a lo que vimos en el partido. Correcto. De hecho, hubo un cabezazo de Gustavo Gómez, hubo una Paraguay que lo intentó en varias oportunidades. Ahí tiene un muy buen portero Brasil. ¿Qué más viste, Caro? Claro, a ver, yo no soy tan optimista. Yo creo que a Brasil le va a costar mucho más. Creo que lo más destacable primero es la victoria. Cuando llegó Carleto Ancelotti a esta selección verde amarela, dijimos, no viene a clasificar a Brasil al Mundial, viene a darle esperanza a un pueblo de que sí se puede, de que con estos jugadores, sobre todo en ofensiva, les va a poder sacar provecho. Esa jugada, muchos se quedan, bueno, es gol de Vinicius, pero en realidad Rafinha, como tú decías, lo genera por derecha Cuña y ahí aparece Vinicius, un Vinicius que no va a estar en el próximo partido contra Chile, Chile que ya está eliminada. Fíjate cómo Carleto Ancelotti recupera otra vez a Casemiro, se ve que va a ser parte de su equipo, está ahí junto con Guimaraes haciendo esa función en la primera línea de volantes. Entonces yo creo que, bueno, le da la tranquilidad, le da la autoestima para decir, ok, ya estamos clasificados, ahora vamos a preocuparnos por las formas, pero creo que es muy poquito lo que hemos visto hasta ahora de Ancelotti como para poderlo evaluar realmente. Ese empate contra Ecuador, Ecuador que ya está en el próximo Mundial de Fútbol, y además ganarle una Paraguay, que mucha gente dice, le ganó a Paraguay, eso está en el presupuesto, pero esta Paraguay le había ganado a Brasil 1-0 en su casa, y era una Paraguay que de la mano de Gustavo Alfaro, en 9 partidos no había perdido con Gustavo Alfaro. Entonces, Alfaro al final se quedaba con esa frase en donde decía, creo que el momento donde marca Brasil, terminando el primer tiempo, minuto 44, le termina siendo la bisagra del partido, como por ejemplo fue con el Uruguay-Venezuela, de la cual seguramente tocaremos un poco más adelante, pero yo todavía no me confío de esta Brasil, no me parece espectacular, creo que tiene cositas, pero creo que tiene que trabajarse muchísimo más para ser un equipo confiable y competitivo realmente como nos tiene acostumbrados de cara al Mundial del 2026.
Correcto, ¿no? No es asegurar solo el pase a un mundial, sino las formas. Y por supuesto, la historia reciente de Brasil nos invita a creer que va a ser muy complicado para Carleto Ancelotti. Pero tú, Marisa, ¿viste señales positivas en esta doble tanda en el debut de Ancelotti? Es decir, ¿se puede decir que están en buenas manos? Hola, Caro Richard, Caro de la Sala, es un gusto saludarles. Sí, yo creo que están en buenas manos. La primera experiencia, ya lo sabemos, para Ancelotti en una selección nacional y también, bueno, para la selección de Brasil que estará siendo dirigida también por un entrenador extranjero italiano y sabemos que las estadísticas dicen que nunca se ha ganado con el título mundial con un entrenador italiano, perdón, extranjero. Hay que, para eso están las cosas, para romperse y para romper los esquemas. Creo que es un estudioso, Carlo Ancelotti, y después del empate que tuvo 0-0 bastante decepcionante ante Ecuador, creo que hace los ajustes necesarios, sobre todo en la zona delantera, para tener un Brasil más ofensivo, no tan chato, que pudiera llegar por las bandas como lo hizo, enfrentando a una selección de Paraguay que sabíamos que iba a ser un búnker defensivo atrás. Gustavo Alfaro era lo que planteaba, complicarle la existencia, y fue así como fue el partido, muy duro en zona defensiva, y Brasil tuvo que encontrar la creatividad por las bandas y estar en esta sección de disparos. Tuvo 11 remates, 4 de ellos fueron al marco por parte de Brasil, pero logrando el dinamismo, sobre todo la gran actuación que tuvo Cunha. Sin duda fue desgastarse todo el partido hasta que encontró esa salida, obviamente también con Rafinha, y sin duda la visión que tiene Vinicius Junior. Al final creo que las individualidades terminan imponiéndose, sobre todo en zona delantera. Ve este Ecuador chato que no funciona en el partido pasado, que se llevaron 0-0, y después hace estas modificaciones, sobre todo al frente, y terminan resultándole a Carlo Ancelotti. Hace falta todavía cohesión a este equipo, hace falta trabajo todavía en este equipo y hace falta seguir trabajando en la definición. Creo que el trabajo es más que notorio que va a seguir haciéndose y trabajando. Ahora, bueno, pues ha terminado, Claro. terminará esta participación y por supuesto irá modificando poco a poco. Que si está en buenas manos, creo que está en buenas manos, porque tiene esta gran visión Carlo Ancelotti de poner y ajustar donde hace falta. Claro, y no vayan a malinterpretar, o sea, nadie está cuestionando la capacidad de este técnico de 66 años que ha ganado 5 Ligas de Campeones, pero es que está dirigiendo como extranjero a una selección que tiene 5 campeonatos del mundo y que están desesperados por volver a ganar, porque la última vez fue en el año 2002. Pero Ancelotti tiene los jugadores necesarios para que esta racha se llegue a su fin, porque, por ejemplo, y voy contigo, Richard, tienen a 2 sensacionales adolescentes. Uno es Endrick, el jugador del Real Madrid, ¿verdad? Que no fue convocado para esta doble fecha. Tiene a Estebao William, de 18 años, que se dice fichará por el Chelsea. De los que se espera brillen en el próximo gran escenario. Bueno, yo no sé si Ancelotti tenga la capacidad como de entender el recambio y darle la oportunidad a estos jovencitos que quizás puedan ser buenos refuerzos para la selección verde amarela. A ver, tiene una versión muy mermada de nuevos valores de Brasil. Y además tiene el hándicap en su contra, para mí, de ausencia de un liderazgo. A ver, Neymar ejercía liderazgo, aunque Neymar era lo que sabemos que es. Un tipo que se distrae mucho, que iba a fiestas a lo largo del año, pero que cuando se ponía la camiseta de Brasil ejercía ese liderazgo. Hoy, ¿en quién puedes depositar el liderazgo? Entiendo yo, por eso es la presencia de Casemiro, y mucho. Brasil necesita eso. Ahora, del talento joven que vaya a explotar con la selección brasileña, Endrick obviamente no es la figura como para sobre él empezar a organizar y armar el ataque de Brasil para que los lleve adelante. O sea, Brasil, dentro de las figuras jóvenes que tiene hoy en día, sobre el cual pudiera reconstruir por 2 motivos. Porque ya ha logrado cosas importantes en su carrera y porque lo conoce muy bien, es Vinicius Junior. Quizás no tanto por el lado de Rodrigo, pero Brasil no es que hoy le sobren jugadores. Hay un detalle que pasa en el partido de ayer y es cuando Ancelotti utiliza a Vinicius de punta. Vinicius en puesto de 9, Vinicius no es 9. Cuando ves a Vinicius chiquitito. El que estaba de extremo por izquierda era Martinelli, Mateus Cunha de media punta y por derecha Rafinha. Y había mucha movilidad y mucho intercambio de posiciones.
Eso te da a entender que lo que hace Ancelotti, que está llegando nuevo a un equipo que ya tiene figuras, pero que no está construido de cara a una Copa del Mundo, él está Correcto. tratando primero de encontrar una forma que exista armonía en torno a ese liderazgo. Y Claro. creo que la armonía del liderazgo pasa por Casemiro y pasa por Vinicius Junior. Y ya tendrás tú a los jugadores como Martinelli, los Mateus Cunha, los Rafinha, incluso los Guimaraes, que viene desde atrás, que se va incorporando. Lo que pueda suceder con Richarlison, que para mí es un jugador importantísimo, pero que tiene que recuperar su fútbol para poder generar entonces esa idea de un Brasil que tenga más claro el objetivo. O sea, ¿Hay tiempo para lograrlo? Yo creo que sí. O sea, aquí el problema es la falta de liderazgo, pero es que a mí me llama la atención, Caro, entender qué va a pasar con estas jóvenes promesas, porque uno no fue convocado y el otro se quedó en la banca sin ser utilizado. Entonces, ¿Ancelotti les dará la oportunidad o él va a ir con esos jugadores más consolidados, por supuesto, que tienen peso en sus clubes y que pueden llevar a buen puerto a Claro, Brasil? que se va a ir con lo que conocemos de Ancelotti. O sea, ¿cuántas oportunidades reales desde la convicción Por eso. de Ancelotti a Hendrik en el Real Madrid? O sea, ¿cuántas veces no decíamos, oye, Ujú. Hendrik está a 10 minutos, marca gol, ¿cuándo le va a dar más minutos? Siempre lo hizo desde la necesidad más que desde la convicción. Y yo no creo que Ancelotti vaya a cambiar eso ahora. Creo que él cree o él siente que con un Vinicius está protegido, con un Rafinha está protegido, y luego ver qué pasa también en la parte defensiva, Caro, porque tienes a Alisson y tienes a Ederson, ¿no? Alisson ayer titular, ya sabemos las condiciones que tiene en portero, pero luego en esa línea de 4, lo más destacable evidentemente es Marquinhos con el PSG, Champions League, pero ¿quiénes son los que te acompañan? Los dos Alexandro, o sea, el del Flamengo, el lateral izquierdo, que por eso es que uno siempre recuerda, y los Marcelo, y los Roberto Carlos, y los Cafú, o sea, tenías a Wanderson, jugador que juega en el Mónaco como lateral derecho, el otro Alexandro, uno pegado y el otro Alexandro Ribeiro, también de la Ligue 1, acompañando a Marquinhos. Entonces, y era parte de esa incertidumbre que hay en la selección brasilera, porque estamos muy acostumbrados a hablar de Brasil, del talento hacia adelante, pero como mínimo tienes que tener una línea de 4 o jugadores que te den esa solidez para decir que no te van a hacer daño en cualquier momento, y no parece tan así. Ayer creo que dentro de las buenas noticias que recibió Brasil fue mantener ese arco en cero. Eso es importante contra una Paraguay que es muy peligrosa en las pelotas aéreas, en la pelota parada, como lo ha hecho siempre con sus antecedentes, en esas jugadas de pelota larga, que eso era lo que estaba intentando hacer Alfaro ayer en Sao Paulo, pero todavía no es esa Brasil confiable, sobre todo cuando se encuentra entre las grandes potencias en el 2026. Entonces, mucho para trabajar, pero a tu pregunta, Caro, él se va a ir con los comprobados, con la jerarquía. Ese es el sello de Ancelotti en los últimos años. Claro. Exacto, no esperábamos menos de Ancelotti. Fue muy gracioso cuando respondió al por qué no convocaba a Endrick. Bueno, cuando tenga más minutos con su técnico. Bueno, son las cosas de la vida. Con este resultado, Brasil se clasificó a la próxima Copa del Mundo y se mantiene como la única selección que ha estado en todas las ediciones. Mientras tanto, Paraguay cortó su invicto, ese que sostenía desde la llegada de Gustavo Alfaro, y se mantiene a 6 de ventaja sobre el séptimo lugar, que es Venezuela, y con 2 partidos por jugarse, esos que vendrán el próximo mes de septiembre.